Señor, y creo en ti como el Creador. Cuando miro las montañas, los arroyos y el mar, cuando nace la mañana con el sol al despuntar, cuando veo un bebecito y el cuidado maternal, con el corazón repito que mi Dios es el Creador, y creo en ti, solo en ti, Señor, y creo en ti como el Creador, y creo en ti, solo en ti, Señor, y creo en ti como el Creador. Qué bella historia de su excelsa gloria, bajo el Salvador, Jesús mi Redentor, nació en pesebre, despreciado y pobre, varón de lágrimas y de dolor. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Él es mi vida, mi Redentor, el Rey de gloria vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Qué gran misterio, tan incomprensible, el Verbo se encarnó y al mundo descendió. El plan oculto revelóse al hombre y por su tierno amor me levantó. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Él es mi vida, mi Redentor, el Rey de gloria vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Don admirable, tan incomparable, de plena salvación y eterna redención. El sol divino brilla en mi camino, su luz alumbrará mi corazón.
El Salvador sufrió la copa amarga de dolor. Mi buen Jesús bebió a solas en el tribunal. Las burlas aguantó, pues fue de Dios la santa voluntad. Se despojó del trono y todo su esplendor. Fue despreciado y desechado el Salvador, mas como oveja no abrió su boca mi Señor, pues fue de Dios la santa voluntad. A solas al Calvario Cristo el Redentor subió, sin murmurar mis negras penas en la cruz sufrió. Dios mío, ¿por qué me has dejado? Con dolor clamó, pues fue de Dios la santa voluntad. Se despojó del trono y todo su esplendor. Fue despreciado y desechado el Salvador, mas como oveja no abrió su boca mi Señor, pues fue de Dios la santa voluntad. Saludos hermanos y hermanas de Casa de mi Señor. Es un gozo poder compartir nuevamente con ustedes la meditación de la Palabra de Dios y quiero agradecer al pastor Samuel Barbosa su amable invitación para estar acompañándolos este día y juntos reflexionar en la Palabra de Dios. Quisiera iniciar nuestra reflexión bíblica haciéndoles una pregunta, si me lo permiten. ¿Cuántas historias de personas viviendo en situaciones verdaderamente desesperadas conocen? Sin duda, todos hemos estado en contacto con personas en situaciones difíciles, situaciones desesperadas. La lectura del Evangelio de hoy nos lleva a una historia que personalmente considero es una de las más dramáticas acerca de la condición humana alejada de Dios, más aún bajo el dominio demoníaco. El Evangelio de Marcos, para fines didácticos, podemos dividirlo en dos grandes secciones. La primera sección, que va del capítulo 1 hasta el capítulo 8, verso 30, Jesús revela quién es Él. En la segunda sección, Jesús revela y cumple su misión. Y esta segunda sección está comprendida del capítulo 8, verso 31 hasta el 16, 20. La perícopa que sirve de base a nuestra reflexión la ubicamos en la primera sección, es decir, en la parte de la revelación que Jesús hace de su identidad mesiánica. Marcos utiliza en su evangelio una herramienta teológico-literaria que se conoce como secreto mesiánico, que permite al lector descubrir a Jesús como el Hijo de Dios, pero a la vez lo oculta a los personajes dentro de su narrativa cuando Jesús busca el anonimato al prohibir a los demonios y a sus discípulos declaraciones sobre su identidad mesiánica. Y pide a las personas a quienes sana no divulguen sus experiencias. Esto lo podemos ver en Marcos, en el capítulo 1, en el verso 24. Dice, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y así podemos ver cómo Jesús prohibía a demonios y luego a los discípulos que no revelaran su identidad mesiánica.
La identidad mesiánica en el Evangelio de Marcos se va a revelar en la cruz del Calvario. Esa cruz que emerge desde el inicio del Evangelio en las señales de muerte. Es decir, cuando las autoridades judías se ponen de acuerdo para ejecutar y dar muerte a Jesús. Eso lo podemos ver en el capítulo 3, verso 6, en el capítulo 11, verso 18, en el capítulo 12, verso 2, y en el capítulo 14, en el verso 1. Otra forma como emerge la cruz en el Evangelio de Marcos es a través de los anuncios de la pasión. Estos son cuando Jesús anticipa a los discípulos la necesidad de ir a Jerusalén, padecer de los líderes religiosos, morir, ser sepultado y resucitar al tercer día. Esto lo podemos ver en Marcos capítulo 8, en el verso 31, en el capítulo 9, verso 31, y en el capítulo 10, verso 32. Finalmente, en el Calvario, en los labios de un centurión romano, Marcos revela plenamente la identidad mesiánica de Jesús. Cuando el centurión, después de verificar que Jesús se encontraba muerto, exclama: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También es importante notar que nuestro pasaje está puesto entre la incredulidad de la familia de Jesús en el capítulo 3, versos 20 y 21, y la incredulidad de sus vecinos en Capernaum, capítulo 6, verso 6 en adelante. Así que en medio de estas dos reacciones de incredulidad, Marcos inserta el relato del hombre de Gadara como un ejemplo de lo que Dios puede hacer. Finalmente, para ubicarnos un poco también en nuestro contexto geográfico, ya hemos visto el literario, Marcos ubica nuestro pasaje en la provincia de Decápolis, en la región de Gadara. Esta provincia de Decápolis estaba al oriente del mar de Galilea. Y Jesús llega ahí después de una actividad intensa de enseñanza con sus discípulos, y al llegar realiza una gira de predicación y sanidades en la parte oriental del mar de Galilea. En esta serie de preguntas en torno a Jesús en el Evangelio de Marcos, encontramos una en el pasaje del día de hoy, Marcos 5, 1 al 20. En este pasaje encontramos en el verso 7 la pregunta que va a guiar nuestra reflexión en este día. El hombre de Gadara le dice a Jesús: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? El hombre de Gadara, el hombre endemoniado, cuestiona a Jesús por irrumpir en su territorio, por irrumpir en su vida, por poner en peligro su estilo de vida, y lo cuestiona diciendo: ¿qué tienes conmigo, oh Jesús? Hoy Jesús también irrumpe en nuestra vida y nos confronta y desafía con nuestro estilo de vida, como lo hizo con el gadareno. Si pudiéramos resumir en una frase la idea principal de esta sección de Mateo, yo les propongo la siguiente frase: Jesús interviene en nuestra vida trayendo libertad, orden y propósito. Jesús interviene en nuestra vida trayendo libertad, orden y propósito. Primeramente, decimos que Jesús interviene en nuestra vida trayendo libertad. En los versos 1 al 8 de Marcos 5 podemos leer lo siguiente: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo.
que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces por los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Hablar de posesión demoníaca en nuestra actualidad despierta muchas reacciones. Y quizá podemos adoptar diferentes posturas acerca de este tema. C.S. Lewis, comentando sobre el tema, dice que al menos hay dos posturas que podemos asumir. Y dice así C.S. Lewis: en lo que se refiere a los demonios, la raza humana puede caer en dos errores iguales pero de signo opuesto. Una consiste en no creer en su existencia. El otro es creer en los demonios y sentir por ellos un interés excesivo y malsano. Hoy día, tanto en el ámbito secular como religioso, hay muchos que niegan la realidad de lo demoníaco y la posesión demoníaca es vista como psicosis, neurosis o un trastorno neuropsicológico. Este pasaje es quizás el más explícito del Nuevo Testamento sobre la condición humana bajo el dominio demoníaco. Para evitar confusiones, es necesario dejar claro lo que significamos cuando hablamos de posesión demoníaca. Por posesión demoníaca significamos que el demonio vive en la persona y tiene control sobre su mente, su voluntad y su cuerpo. Debemos distinguir otro nivel de presencia demoníaca en el mundo. Podemos llamarla influencia demoníaca, donde el demonio obra en la sociedad, impulsándonos a reflejar su ética y hacer sus obras. La violencia, la corrupción, la inmoralidad, como se puede ver en Colosenses 2:8. Dice Pablo: tengan cuidado, no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. Esta gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. ¿Cómo Jesús interviene trayendo libertad en la experiencia de este hombre de Gadara? Para notar la libertad que Cristo trae a este hombre de Gadara, es necesario que primero veamos su situación. Y nos dice el pasaje que este hombre estaba bajo el control, la injerencia total del demonio sobre su vida. Y esta dominancia del demonio sobre la vida de este individuo era prolongada y continua. Lucas, en el capítulo 8, en el verso 27 y 29, dice que desde hacía mucho tiempo el demonio poseía. Y también dice, hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Marcos, en el verso 5, dice, siempre, de día y de noche. El dominio que ejercía el demonio sobre la vida de este individuo era prolongada por muchos años y continua. La situación física de esta persona, sin duda, habla de una fuerza física extraordinaria. No podía ser sujetado con cadenas ni con grilletes. Los rompía, los desmenuzaba. Sin duda, esto refleja esa fuerza extraordinaria que podía poseer en virtud de los demonios que moraban en él. Pero también leemos que físicamente este individuo era impulsado por el demonio para herir su propio cuerpo. Dice que se hería con piedras. La condición social
de esta persona la podemos describir como un ser deshumanizado. Vivía en los cementerios y andaba gritando continuamente. Qué triste condición. Pero también notamos su condición espiritual. Y en el pasaje podemos observar una resistencia a las cosas espirituales. Al menos una percepción inmediata que estaba ante la presencia de Jesús y ese cuestionamiento a la irrupción de Jesús en su región y en su vida. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Y siempre el demonio resiste la presencia espiritual de los hijos de Dios, la presencia espiritual del Espíritu Santo a través del creyente. Bien, hemos hablado de la condición del hombre de Gadara, pero vamos a ver la liberación que Jesús trae a la vida de este hombre. Y lo primero que debemos decir es que es una liberación basada en la persona y autoridad de Jesús. No es algo que logramos por nosotros mismos, por nuestras fuerzas o propia autoridad. Toda liberación auténtica proviene de la persona y la autoridad de Jesucristo como Hijo de Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. No puede haber una liberación espiritual demoníaca si no se basa en la autoridad de Jesús. No es a través de rituales, no es a través de actos humanos, no es a través de conjuros. La liberación proviene de la autoridad de la persona de Jesucristo. Lo segundo es que esta liberación que vemos en el pasaje de hoy es una liberación que privilegia a la persona humana. A Jesús no le importó el costo material. La pérdida material por la muerte de 2,000 cerdos, que sin duda fue algo muy cuantioso. Pero eso no importó ante la oportunidad de dar libertad a un ser humano, alguien que aún deshumanizado era portador de la imagen de Dios y como tanto un ser redimible. Finalmente, es una liberación que rompe toda atadura. Este individuo, leemos, ¿verdad?, que estaba viviendo en los sepulcros, hiriéndose continuamente, dando gritos. No podía tener control sobre sí mismo. Pero Jesús le devuelve el sano juicio. Puede vestirse nuevamente y estar entre la comunidad en la cual él no podía vivir. Jesús lo liberó y le devolvió esa dignidad y su lugar en la comunidad. La Biblia dice en 1 de Juan 3:8 que Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Y Hebreos, el capítulo 2, versos 14 y 15, declaran que por medio de la muerte de Jesús somos liberados del temor al diablo y del temor a la muerte. Lo segundo que hemos mencionado, Jesús no solo viene a traernos libertad, sino que también interviene en nuestras vidas trayendo orden. Los versos 9 al 17 en Marcos dice: y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaban allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver
qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Jesús trae orden a nuestra vida. De una situación de caos, Jesús trae orden. Y esto nos recuerda el relato de Génesis, que del caos Dios creó el cosmos. Caos es desorden, cosmos es el orden creado por Dios. En el relato de Génesis, de lo desordenado y vacío, que era el caos, se crea el cosmos. Dios ordena, separa y luego llena ese universo que él había ordenado. Así Cristo transforma el caos en orden y nuestro vacío se llena con la plenitud de Cristo. Por eso Pablo afirma en Colosenses 2:10, vosotros estáis completos en él. El hombre gadareno pasó de una vida de exclusión, de vergüenza, una vida deshumanizada, a una que le permitió recuperar el control de su vida, el control de sus relaciones, y se le describe ahora como estando en su juicio cabal. Amados hermanos, hermanas, hay experiencias en la vida que, aunque no sean demoníacas como en el caso del gadareno, también traen caos a nuestra vida. Jesús puede darle orden a nuestra vida. Y amado hermano, amada hermana, Jesús puede darle a usted el valor, la fuerza y la sabiduría para ordenar su vida y sus relaciones. Así que Jesús interviene en nuestras vidas trayendo libertad, pero también trayendo orden. Finalmente, Jesús interviene en nuestras vidas trayendo propósito. Los versos 19 al 20 leemos lo siguiente. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. El contexto inmediato del pasaje de Marcos 5, en el capítulo 4 vemos a Jesús enseñando a sus discípulos y al final les pide cruzar al lado oriental del lago. Esta travesía se convirtió en una gira de predicación y sanidades, narrado por Marcos en el capítulo 5. Y hay una conexión entre estos dos capítulos, pues el evento del Gadareno sirve como un ejemplo vivo de una de las parábolas claves que Jesús narra en el capítulo 4 de Marcos, la parábola del sembrador. De los diferentes tipos de suelo en los que cae la semilla. El endemoniado de Gadara, lejos de todo pronóstico, se convierte en ejemplo de buena tierra y de un verdadero discípulo. Al ser sanado por Jesús, el hombre, ya en su sano juicio, le rogaba a Jesús que le permitiera estar con él. Pero esa frase, estar con él, nos conecta con el inicio del Evangelio en el capítulo 3, en el versículo 14. Cuando Marcos dice que Jesús escogió 12 discípulos para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. ¿Y qué es lo que pide este hombre? Ahora restaurado por el poder de Jesús. Permíteme estar contigo. Pudiéramos parafrasearlo y decir que lo que realmente le estaba pidiendo a Jesús es,
permíteme ser tu discípulo. Jesús, en pocos minutos, ya le había enseñado quién era Él, el Hijo de Dios. Y el hombre lo comprendió. Los pocos minutos junto a Jesús le bastaron para captar lo que los otros discípulos no entendían. Por eso, ya aprobado, Jesús lo envió a predicar. Y le dice, no, ve a tu casa, a los tuyos, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Él obedeció fielmente, convirtiéndose en un testigo de quién era Jesús. Esto es encontrar propósito para la vida. El hombre de Gadara no solamente recuperó la libertad espiritual, no solo recuperó el orden en su propia vida, sino que encontró un propósito para su vida. Y dice el Evangelio que él fue por todo Decápolis, compartiendo las grandes cosas que Jesús había hecho con él. A manera de conclusión, yo quisiera compartir con ustedes 4 grandes lecciones que podemos extraer de este pasaje. La primera, los milagros tienen poco efecto en las personas incrédulas. Sí, ¿cómo reaccionó la gente de Gadara ante un milagro tan poderoso de Jesús? Le pidió que se retirara. El pasaje, habíamos dicho que está entre 2 relatos de incredulidad, de la familia de Jesús y de los habitantes de Capernaum. Y hermanos, a veces deseamos ver grandes milagros de Dios para que nuestra fe sea afirmada, para que creamos en Dios. Pero los milagros no transforman el corazón. Necesitamos un corazón quebrantado, humillado, un corazón con una correcta actitud para poder responder adecuadamente al Evangelio. Y eso es obra del Espíritu Santo, quien produce en nosotros la fe para que podamos responder al Evangelio, a la persona de Jesús. La segunda lección para nosotros es que todo ser humano es valioso y precioso para Dios. El gadareno sin duda era temido, pero también era despreciado por la gente de Gadara y toda Decápolis. Pero Jesús estuvo dispuesto a cruzar el lago para encontrarse con él y devolverle su dignidad, humanidad y propósito. ¿Cuántas personas podemos ver alrededor nuestro por quienes quizá no sentimos un gran aprecio, que consideramos que no tienen mucho que aportar, pero toda persona es valiosa y toda persona es preciosa para Dios? La gente que pensamos que no puede responder al Evangelio, en palabras de Jesús, son los que van delante de nosotros. Y son las personas ricas en fe. Tengamos mucho cuidado de los prejuicios. Tengamos mucho cuidado de menospreciar a aquellas personas que por diferentes circunstancias de la vida los vemos como la gente veía a este hombre de Gadara. La tercera lección para nosotros es: siempre hay una esperanza. No importa cuál situación estés viviendo. Los milagros narrados en esta sección del Evangelio de Marcos nos muestran cómo Jesús trae esperanza en situaciones donde no la había. Tal vez ahora puedes estar cruzando una situación que no parece tener solución o no tener fin. Pero Jesús puede transformar cualquier circunstancia en algo diferente y dar a tu vida sentido y propósito. Siempre hay esperanza. Jesús es nuestra esperanza. Finalmente, otra lección que podemos extraer de este pasaje es que Jesús es Señor. Y porque Jesús es Señor, podemos descansar en Él.
Los discípulos aprendieron eso al cruzar en la barca del lado occidental al lado oriental del lago, cuando enfrentaron la tormenta. Y aterrorizados van a Jesús y le dicen: Señor, ¿no te preocupa que estemos pereciendo? Y Jesús, con aplomo, con confianza, se levanta y le dice al viento: calla y enmudece. Y los discípulos se asombraron y se preguntaban también: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Jesús es Señor, y porque Él es Señor podemos confiar plenamente en Él. Porque Jesús es Señor podemos confiar en su palabra. Su palabra es fiel, es poderosa. Porque Jesús es el Señor podemos confiar en su poder. Por eso el salmista exclamó en el Salmo 27: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de qué he de atemorizar? Amado hermano, amada hermana, ¿cuál será tu respuesta a Jesús en este día? La pregunta inicial del Gadareno: ¿qué tienes conmigo, Jesús? O la reacción de la gente de Gadara para decirle: por favor, aléjate de nosotros. La actitud de tu corazón marcará la diferencia y te guiará a una respuesta adecuada a la persona de Jesús. Mi oración es que en este día experimentemos a Jesús trayendo libertad, orden y propósito a nuestra vida. Que Dios les bendiga. Confío en Jesús, el que por mí murió y que por mis pecados en la cruz pagó. Por mí murió, por mí vive, por toda la eternidad le doy. No hay